La mayoría de los predicadores que se paran aquí se esfuerzan. Ellos muchas veces se desvelan por estar preparando un mensaje para dárselo a usted en 30, 40 minutos, pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y por estarnos paseando de un lado para otro, no agarramos lo que Dios quiere hablarnos. Así que yo, a través del Señor, le decía: Señor, yo tengo que predicarle a tu pueblo. Yo sé que tú quieres usarme, pero si quieres usarme, Padre, hoy es el tiempo, porque tu iglesia está esperando tu palabra. Tu iglesia está sedienta, que quiere saber de verdad, Padre mío, quiere saber palabra. Porque lo que nosotros necesitamos, hermanos, son palabras del Señor directamente. Hoy en la mañanita, desde la mañana, cuando tuvimos la reunión de obreros, el Señor nos estuvo hablando. Ese momento estaba yo ahí, estaba escuchando que Dios nos habló directamente, hablándonos a los que, porque oiga bien esto, Dios le habla a usted cuando usted atesora la palabra. Usted dice: esa palabra es para mí. Esa palabra es la que yo estaba esperando. Y Dios, desde la mañana que nosotros veníamos, el siervo compartió el tema que tenía que compartir, y desde esa mañana, desde la mañana, Dios nos ha estado hablando. Los que vinieron aquí en la mañana, yo creo que se gozaron, recibieron palabra linda que venía directamente del Señor. Si usted no vino, pues se la perdió, pero no es tarde. Más importante que está aquí. Y vamos a ir directamente a la palabra. Busque primera carta de los Corintios, capítulo 4. Por favor, si todos pueden guardar reverencia, porque es un momento bien lindo, hermano, en el cual le estaba explicando hace un ratito que Dios quiere hablarnos. Dios quiere despertar en usted y en mí un avivamiento, pero ese despertar quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Porque Dios, hoy estamos llevando a cabo este culto misionero, este servicio misionero. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Los planes de Dios que Él tenía con usted y conmigo era de que usted y yo participáramos en las misiones. Dios nos escogió, nos eligió desde antes de los siglos para que usted y yo lleváramos su bendita palabra a los confines de la tierra, pero Él nos hace un reto. Y en este culto misionero vamos a meditar en eso, y yo espero que el Señor despierte en usted esa necesidad de llevar su bendita palabra y no dudar más. Y vamos a ver varios ejemplos, así que yo le pido por favor que vayamos directamente a la palabra. 4, 1 y 2. Lo tienen todos. 1 Corintios 4, 1 y 2. Todos, si no traen Biblia, acérquese a alguien que tiene Biblia, porque vamos a aprender algo lindo en esta tarde y el Señor nos va a hablar a todos. Así. ¿Lo tienen todos? Así pues, tengamos los hombres por servidores ¿de qué? De Cristo. ¿Y qué más? Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Siéntese, hermano, relájese. Yo sé que si tiene un poquito de sueño, vamos a pedirle al Señor que usted esté bien atento a la palabra, porque la palabra que el Señor nos dio, yo le dije, yo estuve preparando 2 semanas, estar ahí preparando un sermón para dárselo en unos 30, 40 minutos. Yo sé que si usted me presta atención y me ayuda, yo sé que el Espíritu Santo está aquí y es el que nos va a hablar. El tema en esta tarde, en este culto misionero, se llama mayordomos del Evangelio. Dígale al que está a su lado: mira, tú eres un mayordomo. No sé si usted entiende la palabra mayordomo, pero el tema de esta tarde es mayordomos del Evangelio. Yo no sé si usted sabe qué es mayordomo. Si no sabe qué es un mayordomo, dígale un administrador. Si no sabe qué es un administrador, dígale un manager. En inglés, hasta en inglés, dígale, no tengan miedo, porque así es. O usted no es administrador del Evangelio. Mayordomos del Evangelio. Oigan bien esto: administradores de las buenas nuevas. Ahora, si usted y yo, dice 1 Corintios 4:1, 2, ahora miren, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El tema se llama mayordomos del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso, Dios el Padre, oiga bien esto, que el Padre, después de que Él envió al ser humano a la tierra y el ser humano le desobedeció, Dios siempre ha escogido un pueblo el cual se dedique a hacer su bendita voluntad, a hacer su bendita misericordia acá en la tierra. El problema está que siempre a la persona que Él ha escogido, a la persona que Él ha elegido, resulta fallándole. Vamos a ver 2 misiones: la misión que se le dio a Israel y
Y la misión que se le dio a usted como iglesia, porque oiga bien, iglesia no es esto que usted puede ver. Dígale que está a su lado, tú eres iglesia. Dile sin miedo, tú eres iglesia. Tú eres la novia del Cordero, porque usted y yo estamos esperando al novio, y ese novio se llama Jesús. Oiga bien esto, mayordomos del Evangelio. Vamos a ver, oiga bien esto. Vamos a la iglesia, oiga bien, la iglesia, o sea, usted, no el templo, sino usted y yo. Heredamos el exclusivo derecho de Israel de ser el pueblo de Dios. Oiga, la iglesia se ha unido a Israel como heredera de las promesas. Fíjense, hermano, que Dios es tan lindo. Dios es maravilloso. Dios amó a Israel. Dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Acuérdense que Jacob era el nombre de Israel antes. Jacob, que significa tramposo, significa usurpador, significa el que quita el lugar de otro. Ahora, si Dios escogió a Jacob, que ahora es Israel, Dios lo escogió con un propósito. Dios lo escogió con un plan, y vamos a ir a la Biblia que dice que el Señor cuidaba de este pueblo como cuidar una joya preciosa. ¿Alguna vez usted ha tenido joyas? ¿O nunca ha tenido joyas? Yo cuando era en el mundo andaba hasta con pareja, andaba todo acá, cadenón que me costó hasta $6,000, que todo el tiempo andaba lustrando, limpiando, me gustaba andar bien shiny, bien brillando. Estaba allí. Y yo lo cuidaba, que hasta me peleaba. En una ocasión me lo querían robar y yo tuve que pelear, sacar lo que tenía que, porque para defender esa joya. Si usted ha tenido joyas, usted sabe que hasta tiene un joyero especial en donde ponerlo, ¿sí o no así? O nunca he visto personas que les gusta el oro y siempre tienen un lugar especial para guardarlo. ¿Por qué? Porque cuando se lo pone, empiezan a lucirlo. ¿O nunca usted usó joyas? Nunca usó cadenas, nunca usó aretes. ¿Para qué los ponía? ¿Para lucirlos o no? ¿O se los ponía nada más solo para...? Oiga bien, la iglesia se ha unido a Israel como heredera de las promesas de Dios. Vayamos a Efesios 3:6. Y ayúdame con la Biblia porque queremos avanzar mucho esto. Yo traigo una enseñanza, hermano, de 4 páginas. Me llevé ahí la computadora preparando. ¿Por qué? Porque si usted quiere al final, usted me dice, hermano, fíjese que yo quiero una copia de su mensaje, y yo le doy el mensaje, vaya a copiarlo. Para que un día que usted predique también, eso es lo que, mire, cuando yo preparo mi mensaje, hasta mi nombre les pongo ahí para que no vea que es pirateo. O sea, yo pirateo del internet, porque hay gente que piensa que el internet. Usted también tiene su lapicero, si no tiene computadora, ahí puede preparar su sermón, su mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que cuando vengamos directamente acá, vayamos a hablar directamente su bendita palabra. Efesios 3:6, que dice que los gentiles, oigan bien esto, o sea, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio usted y yo somos coherederos, somos copartícipes. ¿Sí entiende esa palabra? Por medio del Evangelio de Jesucristo, usted y yo somos participantes, somos coherederos, porque Israel era el heredero, pero usted y yo pasamos a ser coherederos. ¿Estamos entendiendo? Oiga bien esto, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga, Dios mismo, Dios el Padre, derribó la pared intermediaria de separación que había entre judíos y gentiles, y de los dos formó un cuerpo nuevo, el cual ese cuerpo se llama iglesia. Dios mismo quitó esa barrera que había, y de eso formó la iglesia de Cristo. Ahí mismo en Efesios leamos 2:14 y 16. Si lo tiene, me dice amén. Dice, ¿porque qué? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, oye, miren esto, que de ambos pueblos, de Israel y de la iglesia, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 16, antes del 16, y mediante la cruz, ¿qué dice? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Estamos aquí? La iglesia, o sea, usted y yo, no el templo, la iglesia, porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo.
hemos heredado las bendiciones prometidas por Él, pero también se le ha confiado. Oiga, miren, usted y yo tenemos un privilegio, hermano, maravilloso, que tenemos un privilegio que no se le dio a Israel. Israel se le dieron las promesas terrenales, le dijeron a Abraham cuando lo llamaron y le dijeron: mira hacia el norte, mira hacia el sur, toda esa tierra te pertenece a ti. Pero a usted y a mí como iglesia, ¿saben cuál es nuestra promesa? Que nuestra promesa no es quedarnos en la tierra como enseña la secta de los testigos de Jehová, que los mansos heredarán la tierra, la heredarán ellos, porque para usted y para mí la promesa está en el cielo. Dice que usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos, por eso que usted y yo no vamos a heredar esta tierra, lo que vamos a heredar es la de arriba. Mire, hermano, como iglesia, oiga, tenemos un privilegio maravilloso. Tenemos nuestro destino final en el cielo. No tenemos allá, no podemos a Abraham, porque oiga bien esto, que de Abraham salió el pueblo israelita. A ellos le dijeron: mira, te vamos a bendecir con toda la tierra. Y se les dio esa promesa. A usted y a mí se nos dio una promesa que está ahí arriba. Pero, oiga bien esto, se nos ha confiado, y para eso, oiga bien, pero también se le han confiado las responsabilidades inherentes a esas bendiciones. El apóstol Pablo reconoció esto cuando escribió, oiga bien esto, la palabra en 1 Corintios, cuando comenzamos 4:12. El tema se llama mayordomos del evangelio. ¿Sabe qué es el trabajo de un mayordomo? ¿Alguna vez usted ha sido un mayordomo o administrador? En Guatemala existen muchas fincas donde se da el café, se da muchas cosas, y el patrón no vive ahí, el patrón se va a vivir a lugares lujosos, pero cuando el patrón se va, deja encargado a un administrador. Y lo mismo hizo Dios el Padre, hizo lo mismo Jesús, de que Él es el dueño. Él se fue a su morada, que se fue, dice, a su trono de gloria. Y cuando Él se fue, Él nos dejó encargados a usted y a mí lo que dice en los 4 evangelios. Usted ha leído Mateo, ha leído Marcos, ha leído Lucas y también Juan, que en el último evangelio es un poquito diferente, porque ahí le dice a Pedro: Pedro, apacenta mis ovejas. En los otros evangelios Él dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El dueño de todo esto nos dejó una encomienda a usted y a mí. ¿Ser qué? Buenos mayordomos. Va a llegar el tiempo que el dueño venga y nos va a pedir cuentas. Hey, ¿has cosechado bien o has cosechado mal? Allá en Guatemala se siembra mucho el café, y cuando el administrador que está encargado no se encarga de mandar a fumigar lo que son los cafetales, le pega la plaga. Y cuando el dueño llega de esa finca, llega a ver su cafetal hecho lata, ¿a quién cree que le pide cuentas? A la gente, ¿no? Le pide cuentas al administrador, le pide cuentas al mayordomo. Ahora, usted y yo estamos esperando al dueño de la mies. Usted y yo estamos esperando al dueño de la tierra, que dice la Biblia que es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, el problema está que Él está a punto de llegar, porque la palabra de Dios lo confirma con las señales, con los prodigios que están pasando, con todas las señales que nos está dando. El dueño de la mies está a punto de venir y nos va a pedir cuentas. Te va a decir como administrador qué es lo que has hecho o qué es lo que vas a hacer. Yo sé que somos una iglesia nueva, porque la mayoría que estamos aquí somos nuevos. Somos gente que apenas empezamos a conocer los misterios del Señor, pero lo más lindo es de que usted y yo, Dios nos puso en un nido de águilas, nos puso en un nido de águilas en el cual ya fuimos preparados, ya todos tenemos plumas para volar, ya tenemos las alas listas, pero depende de usted si usted se quiere quedar en el nido o quiere volar muy lejos. ¿Quiere volar bien alto o quiere quedarse en el nido? Estamos aquí. Yo no sé, hermano, de usted depende. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en el cual, oiga, el término administrador es una palabra del Nuevo Testamento bien importante. El administrador o mayordomo, oiga bien esto, era un comisionado, uno a quien se le confiaba valiosos recursos. Se esperaba que él tomara esos recursos y los usara según los propósitos de su Señor. Y cuando el Señor volviera, dice, oiga bien esto, va a ver el fruto de su esfuerzo y los recursos originales para
traer renombre a su patrón. El principio clave en que se funda una buena administración es en el servicio fiel y productivo del cual el patrón pueda disponer como quiera. Oiga, miren, no debe extrañar que Jesús, o sea, nuestro Yeshua, usara el ejemplo de la administración o mayordomía, y para eso, hermano, Dios, o sea, Jesús, cuando Jesús, antes de partir, Jesús le dejó dar muchísima encomienda a la iglesia, a los apóstoles, le decía: id y predicar y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es todo lo que él quería que nosotros hiciéramos. Oiga, a la iglesia se le ha dado el precioso evangelio del perdón de pecados para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor. Dios ha investido esta verdad en la iglesia, que es usted y que soy yo, y ha dispuesto que la iglesia sea la única institución terrenal encargada. Dios ha confiado en usted y en mí. Dios ha depositado su confianza en usted y en mí para que como iglesia Él nos ha confiado que seamos sus representantes acá en la tierra. La pregunta es: ¿estaré yo dispuesto a representar a mi Señor? Oiga, hermano, ¿por qué usted y yo no chupamos? ¿Por qué usted y yo no fumamos? ¿Por qué usted y yo no practicamos las cosas que allá afuera se practican? ¿Por qué? Porque nos estamos preparando, estamos representando allá en el cielo. No se fuma, no se toma, no se hace porquería, estamos entendiendo. Por eso es que usted tiene que empezar a practicarla desde aquí, a sujetarse. Por eso que hay gente que ve que usted no fuma, usted se mantiene puro, usted se mantiene santo. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Y usted y yo estamos representando el cielo, estamos representando el reino de los cielos acá en la tierra como iglesia. Oiga, mire, Dios ha investido esta verdad en la iglesia y ha dispuesto que la iglesia sea la única institución terrenal encargada de darle a conocer el mundo. A la iglesia se le ha dado la más grande y más importante mayordomía que el mundo haya conocido jamás. Se le ha encomendado lo que más necesita el hombre. ¿Qué es lo que más necesita el hombre? Necesita tener un buen carro, necesita tener un Mercedes, necesita tener una buena casa, necesita tener una buena cuenta en el banco, necesita tener lujos. ¿Qué es lo que más el hombre necesita? ¿Qué es lo que más el hombre necesita? Dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre si se ganare todo el mundo? ¿De qué le sirve al hombre si se ganare todas las riquezas del mundo? Y al final, ¿qué recompensa va a dar el hombre por su alma? ¿Qué es lo que más un hombre necesita? ¿Ah? ¿Qué necesita un hombre? Necesita a Jesús. Hoy en día allá afuera la gente necesita que en Jesús hay esperanza. Allá afuera hay gente que no sabe que hay una salida. Allá afuera hay gente que no sabe que hay un escape del infierno. Allá afuera hay gente que no sabe lo que usted y yo sabemos. Pero ¿cómo van a saber si no hay quien los envía? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a entender si no hay quien les enseñe? Usted y yo, hermano, Dios nos ha confiado la mayordomía del evangelio, administrar el evangelio. Oiga, yo espero en Dios que de aquí para adelante usted empiece a orarle al Señor y decirle: Padre, ¿hacia dónde me vas a llevar para que yo vaya a preparar? Oiga bien esto, hermano, porque el propósito de Dios de rescatar a la iglesia, de salvar a la iglesia, es para que le venga a adorar. Pero aparte que le venga a adorar, vamos a ver las dos misiones: la misión que se le dio a Israel y la misión que se le dio a usted como iglesia. Oiga bien esto: ninguna iglesia local puede darse el lujo de gastar las bendiciones de Dios simplemente en sí misma como hizo Israel. Ninguna iglesia nacional o rural puede ser plenamente la iglesia de Cristo que vino a edificar, a menos que se extienda en su esfuerzo evangelístico para ser discípulos más allá de sus propios límites. Oiga, nuestro deber es hacer que todo creyente aprenda a hacer su parte y colaborar con Dios para ser discípulo entre todos los pueblos de la tierra. Dios levantó a un hombre en Canadá o en California, se lo llevó a Canadá y lo trajo aquí. ¿Para qué? Para que de ese hombre, cuando él vino a sembrar, duró 4 años trabajando y trabajando, lo preparó, se lo llevó al encuentro, le ungió sus pies, le pusieron aceite en los pies y le dijeron: está listo para ir a predicar el evangelio, usted ya está preparado. Cuando Dios venga, a él no le van a pedir cuentas. ¿Sabe a quién le van a pedir cuentas? Fíjese, hermano, que cuando fuimos allá al lanzamiento y nos lavaron los pies con agua
y nos lavaron los pies, nos ungieron los pies con aceite. Cuando yo regresé, traía aquí, si usted me pudo ver, cuando yo vine al lanzamiento, estaba caminando así porque mis pies me estaban quemando, mis pies me estaban, y yo dije, Padre, tú quieres que yo vaya a predicar tu palabra. Yo no sé si usted vio cuando yo venía entrando así y vi que se fueron todos a comer y yo me fui y no aguanté porque mis pies sentían que se quemaban en fuego. Muchos de ustedes fueron al lanzamiento y los ungieron, les pusieron aceite y le dijeron, ¿sabe qué? Su pastor ya cumplió con su misión. Su pastor ya lo preparó, ya le dio estudio, ya le dio todo. ¿Qué más le hace falta, hermano? En vez de que usted vaya y salga a predicar, empiece a practicar, aunque no se gane un alma, pero su deber suyo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No irse para atrás, en vez de irse allá a evangelizar, en vez de empezar a hacer la voluntad del Señor, irse a un campo a jugar pelota, a ver a aquellos que no tienen esperanza, irse allá a hacer muchísimas cosas, sabiendo que allá afuera hay gente que necesita a Jesucristo. En vez de que vayamos para adelante, estamos retrocediendo. Oiga, hermanito lindo, ¿sabe qué le pasó a Israel? Dios lo protegía a Israel, lo amaba como una joya preciosa. Israel llegó a ser un pueblo de sacerdotes. Pero así como llegó a ser de sacerdotes, ¿sabe qué pasó con Israel? Que Israel se empezó a sentir intocable. Mire, vayamos a ver la promesa que Dios le dio a Israel. Oiga, esta misión, una misión que se le dio a Israel, se le llama la misión centrípeta. Le voy a explicar qué es una misión centrípeta. No sé si el que está allá me puede poner una rueda acá, si tiene algo ahí de fondo, una rueda en esto. O si no, con la corona está bien, voy a usar eso porque yo lo que quiero que usted aprenda, cuando se usa un pizarrón, usted aprende el 50%. Hágale cuenta que esta corona es Israel. ¿Está bien? Hágale cuenta que esta corona es Israel. Las naciones, las letras que usted ve al lado son las naciones. Dios amó a Israel, pero vayamos a la Biblia para que usted se dé cuenta el pacto que Dios hizo con Israel. Vayamos a Éxodo 19, 1 y 2. Si lo tiene, me dice amén. Yo creo que me ayude buscando la Biblia. Hermanito, si usted, el Señor le está hablando, no se sienta mal. Si usted quiere enojarse, enójese con Dios, porque yo le dije, Señor, incluso ahorita que estaba yo, decía, Señor, que no sea yo el que esté hablando, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo. Porque hay gente que se enoja con su hermano, hay gente que empieza a quejarse, no que el hermano solo regaña y que no sé qué, no, hermano, yo lo que quiero es cumplir con mi deber, porque si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga en este lugar, Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Sabía eso? Por eso que cuando usted le toque predicar, usted dígale, Padre, yo no voy a vender tu palabra, yo no voy a predicar amor. Si tú me dices que yo predique esto, Padre, que haga Dios tu voluntad. Para mí no es fácil estar aquí parado al frente porque muchos se enojan, muchos piensan mal y empiezan a decir y empiezan a maquinar dentro de ellos, a decir, el hermano y el hermano aquí, pero mi deber mío es darte la palabra tal y como Dios me la da. Yo no puedo vender ni cambiar la palabra del Señor. 19, 1 y 2, ¿qué dice? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Oiga bien esto. Ahí nomás paremos un ratito, se lo voy a explicar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la mayoría de ustedes lo saben, ¿cómo se llamaba el lugar donde el pueblo israelita habitaba en Egipto? Gosén. Cuando el pueblo de Israel salió de Gosén y caminó por el desierto, dice en el mes que, el mes tercero, al tercer mes llegó al pie de la montaña del monte Sinaí. El primero que estuvo en esa montaña fue Moisés. Fue Moisés que tuvo el encuentro con el Señor cuando le dijo al Señor, ve, porque dice que Moisés estaba en el desierto de Madián. Estaba ahí Moisés que ya se había vuelto pastor, estaba con su suegro. Pero de repente él llegó a pastorear cerquita de esa montaña, el monte de Oreb, como usted lo encuentra en la Biblia, el monte de Oreb, el monte de Sinaí o el monte santo. Dice que él vio la nube de Jehová y él se fue y de repente vio una zarza ardiendo. De ahí Dios lo manda a Egipto. Después de que el pueblo salió de Egipto, en el mes tercero llegaron al pie de la montaña del monte Sinaí. 3 meses duraron desde Gosén al monte Sinaí. Si ustedes están estudiando geografía, saben de lo que les estoy hablando, ¿o no? O ya se les olvidó, los que están estudiando geografía están estudiando ahorita y más o menos captan lo que les estoy enseñando. Leamos una vez el 19:1. En el mes tercero
Ese mes tercero es en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Oiga, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de donde, de Refidim, que ahí es Gosén, un poquito más allá, y llegaron al desierto de Sinaí, oiga, y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte. ¿Estamos aquí? Ahora, oiga bien esto. Llamamiento, aquí vamos a ver, yo creo que se enfoque, porque aquí fue cuando Dios Todopoderoso trató con el pueblo. Dios el Padre llamó al pueblo ahí mismo y le dijo: ok, pueblo, ya de ustedes, de todos ustedes voy a hacerlos a todos sacerdotes. Leamos, si usted no cree lo que dice en la Biblia, leamos. Oiga bien esto, después lo vamos a leer, pero le voy a explicar algo. Llamamiento de Israel a su misión. La misión que se le dio a Israel se llama una misión centrípeta. Y al ratito se lo voy a explicar. Dice, llamamiento de Israel a la misión de Dios. En el monte Sinaí comienza la relación de Dios con su pueblo escogido. Ya había comenzado con Moisés, pero oigan bien esto, al pie del monte Sinaí o el monte Horeb, donde Israel acampó después de 3 meses, después de salir de Egipto. Oigan, fue junto al Sinaí donde Israel se rebeló contra Dios y adoró al becerro de oro. Fue en el Sinaí donde Dios le dio, oigan bien esto, Dios le dio la ley a Moisés y asimismo llamó a Israel para que fuera, oiga bien esto, ahí lo que usted y yo leímos en el 19, 1 y 2, ahí Dios le da un llamamiento a Israel. Ya había llamado a Moisés, pero ahí habla con todo el pueblo general. Dice, leemos del 3 al 6. Y Moisés, ¿qué dice? Subió a Dios. Y Jehová, ¿qué dice? Lo llamó desde el monte diciendo, oiga, ¿qué le dijo? Así dirás a la casa de Jacob que es Israel, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Cuándo? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Él dijo, ve, trae a ese pueblo de Egipto y tráigamelos aquí al pie de la montaña. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ¿qué dice? Vosotros seréis que mi especial tesoro. Lo que yo estaba diciendo al principio, hermano, que ese un especial tesoro es una joya preciosa. ¿Por qué creen que Dios peleaba por Israel? ¿Estamos aquí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Estamos aquí? Le voy a explicar lo que significa eso. Especial tesoro, que son joyas. Oiga, Dios demostraba el alto valor que le daba a su pueblo. Lo único que tenían que hacer es guardar el pacto que él había hecho con los israelitas, que fueran como joyas preciosas de Dios para él, y el que las poseía a todo el mundo las exhibiese. Dios sacó al pueblo de Israel con un propósito, para darle una misión, y esa misión se llama una misión centrípeta. Le voy a explicar. Cuando Dios sacó a Israel, Dios, usted leyó conmigo que dice, haré de ti una nación santa, haré de ti una nación de sacerdotes. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué era el trabajo de un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué desempeñaba un sacerdote en el Antiguo Testamento? Sacrificios. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era un intermediario entre Dios y el hombre. No es lo que hace Jesús. Jesús es un intermediario entre el Padre y usted. Cuando usted comete un error, ¿qué es lo que Jesús hace? Va y le dice, Padre, perdónalo, es mi hijo, ser humano. ¿Estamos entendiendo? Es un intermediario. Eso es el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento. Era un intermediario entre Dios y el hombre. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Dios había hecho a toda la nación israelita de sacerdotes? Se lo voy a explicar. Mire, esto es Israel, lo que está en el centro. Las naciones están al lado. Israel tenía que ser un país completo, una nación completa de sacerdotes. ¿Para qué? Para interceder por los demás países. Israel tenía que ser una nación la cual tenía que ministrar a todo este pueblo y enseñarle a todas las
naciones a adorar al Dios vivo. ¿Me expliqué? El trabajo de Israel era enseñarle al pueblo cómo adorar al Dios vivo, no a los dioses paganos, sino su trabajo. Esa era la misión de Israel. Por eso él dijo: lo voy a hacer. Si ustedes oyen mi pacto y atendieran a mis decretos, te voy a hacer de ustedes como joyas preciosas, voy a hacer de ustedes sacerdotes, voy a hacer de ustedes una nación santa. Pero ¿por qué Dios quería hacer de Israel una nación santa? Porque Dios quería que Israel fuera un ejemplo a las demás naciones, que Israel fuera como un imán en el cual Israel enseñara a las demás naciones y atrajeran a las demás naciones hacia Dios. ¿Me está entendiendo? Yo creo que me entiende, hermano, porque yo digo: Señor, yo quiero que tu pueblo entienda la misión que se le dio a Israel y la misión que se le dio a la iglesia. Porque mucha gente se confunde. Israel, hermano, se le dio una misión. El problema está que no supo cumplir con su misión. Oiga bien eso. Y como no supo cumplir con su misión, ¿a quién creen que le encomendaron la misión? A usted y a mí. Lo mismo que Israel, después de que su Dios peleaba, después de que su Dios lo respondía, después de que Dios lucía a Israel de las demás naciones, y las demás naciones decían: wow, Dios de Jehová, Dios de Israel está con ellos, y las demás naciones temblaron porque Jehová exhibía a Israel. Ningún pueblo le podía hacer frente a Israel. Si no, leen la Biblia cuando llegaron a conquistar las 7 naciones. Las 7, oiga bien eso. Oiga, Dios exige o exigió de Israel una relación especial con él, la cual vino a ser llamada el pacto mosaico. Es lo que leímos en el 3 al 6. Ahora bien, Dios había prometido hacer de ellos un especial tesoro, que son joyas. B, un reino de sacerdotes. Oiga, miren esto. Si Israel guardaba el pacto de Dios, llegaría a ser también un reino de sacerdotes para Dios. Israel tenía que enseñarle a las demás naciones. Israel no tenía que salir y predicar el evangelio a toda criatura. Israel solo tenía que pararse ahí donde estaba en Israel y darle el ejemplo a las demás naciones a cómo era que se adoraba al Señor. ¿Por qué creen que en el aposento alto, en Hechos 1:8, dice que estaban ahí los apóstoles y había gente de todos lados? ¿Por qué? Porque tenían que llegar a Jerusalén para poder adorar a Dios. ¿Estamos aquí? Oiga, yo ya les expliqué para qué servían los sacerdotes. ¿Ante quiénes serían representantes de Dios? Oiga, Dios se proponía que Israel llegara a ser una nación de sacerdotes para las otras naciones. Israel tenía que enseñarles a las demás naciones cómo adorar a Dios vivo. Ahora, el trabajo suyo y el mío es enseñarle a la gente que está allá afuera que conozcan a Jesús. Estamos aquí, ese es su trabajo. Por eso en la mañana, cuando íbamos al evangelismo, le decía a los hermanos: no prediquemos otra cosa que a Jesús resucitado. Si usted ha leído el libro de los Hechos, ¿qué predicaban los apóstoles? A Jesús resucitado. Empezaron desde el Antiguo Testamento y le decían: a este Jesús que ustedes mataron, en él se cumplió toda la escritura. Y los judíos decían: wow, no nos dimos cuenta, ya lo mataron, lo habían matado. Iba a ser de ellos una nación santa. Oigan bien esto: santo quiere decir separado, especialmente justo. No significa intocable. La palabra santo significa que ese pueblo tenía que separarse de las demás naciones. ¿Por qué? A Israel se le prohibía casarse a los israelitas se les prohibía casarse con otras personas. La Biblia dice que era prohibido. ¿Por qué? Porque Dios no quería mezclar a ese pueblo santo, que ese pueblo tenía que ser el ejemplo a las demás naciones. No quería mezclarlo con naciones paganas, sino que Israel tenía que ser el ejemplo. Esa es la misión que se le dio a Israel: ser ejemplo para las demás naciones. Oiga bien esto. Ahora, primero, Israel debía dedicarse, oiga bien esto, a adorar al Dios único y verdadero, en una singular devoción a Él. Israel debía de imitar la justicia de Dios mediante una limpia observación de sus leyes y decretos. Ahora la pregunta es: ¿Israel cumplió con su misión? No, usted sabe, hermano, usted ha leído Isaías, ha leído Jeremías, donde dice que Jehová, Dios mismo, se paró viendo a ver si hallaba algún israelita que hiciera lo bueno y no encontró nada. Todos se habían pervertido. En vez de adorar al Dios vivo, copiaron de las demás naciones. Las demás
naciones adoraban a Baales, adoraban al dios Mamón, adoraban un montón de deidades. Y Israel, en vez de enseñarle al pueblo cómo adorar al Dios Todopoderoso, empezaron a adorar a los Baales. Falló con su misión. No hizo conforme la misión que Dios le había hecho, le había encomendado. Ahora, 2, Israel también llegaría a ser el agente de Dios en su trato con las naciones. Oiga bien esto. Dios usaba a Israel con poder fuerte. Cuando Israel iba y la nación que hacía frente, ¿qué le hacía? Lo destruía. ¿Por qué? Porque Dios mismo moraba en Israel. Dios mismo estaba con Israel. Dios llegaría a ser también el agente de Dios con las naciones pecadoras. Oiga, al establecer una correcta relación vertical con Dios, Israel sería un brillante ejemplo para las demás naciones. Dios el Padre se proponía que Israel brillara entre las demás naciones como joyas preciosas. Eso era todo lo que Dios quería, que Israel brillara en las demás naciones. Dios el Padre quería que Israel le diera el ejemplo a las demás naciones, pero Israel, en vez de darle el ejemplo, cayó en el error en el cual la iglesia está cayendo hoy en día. Oiga bien esto, hermano, vamos a ir por la Biblia y nos vamos a dar cuenta que es lo que Dios quería de Israel. Oiga, que la hermosura de la santidad de Israel atrajera al resto de las demás naciones hacia él. Dios quería que su pueblo llegara a ser el ejemplo viviente del poder y la gracia de Dios para las naciones, las cuales serían llamadas a la justicia de Dios por la meditación del sacerdocio de Israel. Oiga, Dios llamó a Israel para que mostrase el poder, el amor y la gloria de Dios a las naciones. Israel actuaría como un poderoso imán, lo que le expliqué al principio. El trabajo de Israel era atraer a las demás naciones hacia Dios. ¿Sabe que cuando el hombre desobedeció, todo el ser humano se dedicó a hacer lo malo? Sí, sabe, usted ya sabe eso, ¿verdad? Que cuando Dios tuvo que enviar el diluvio, imagínense, de toda la creación había un solo hombre bueno. ¿Quién era ese hombre? Noé. Y después de eso se volvió a corrompir la tierra, pero Dios dijo, oiga, sacó a Abraham, y Dios quería que Abraham y su descendencia fueran el país, o sea, fueran la nación en la cual él iba a confiar esa misión. Y así fue. Dios los llamó, hizo un pacto con él, y dijo, Israel, ustedes, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Los voy a proteger como ustedes no se imaginan. Los voy a cuidar como joyas preciosas. Voy a hacer de ustedes un pueblo de sacerdotes. Voy a hacer un pueblo que ministre a las demás naciones. El problema está que ese pacto que usted leyó en el capítulo 19 de Éxodo, 40 días más tarde, ese pacto se había quebrantado. ¿O no fue lo que pasó así? Dice, oye, mira esto, ¿sabe qué pasó? Que es lo que pasa hoy en día en la iglesia. La iglesia se compromete con el Señor y dice, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. El problema está que habla, pero después quebranta ese pacto. Lo mismo que hizo con Israel. Israel dijeron, oye, vayamos a leer para que usted se dé cuenta. Eso fue la promesa del 3 al 6. Entonces, le hago el 7. Vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, ¿y qué? Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. ¿Qué dice? 8. ¿Y todo el pueblo qué dice? Y todo el pueblo, ayúdenme a leer para que yo entienda que usted está leyendo. Si se da cuenta que ellos dijeron, Señor, todo lo que nos mandaste lo vamos a hacer. Todo lo que tú nos has dicho lo vamos a hacer. Y no es la misma promesa que la iglesia hace. Dice, Señor, todo lo que tú vayas a ver es 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos de esta, y estas, dice, del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió una, dijeron, dice, vamos a hacerlo de estas palabras. Vamos a, oye, mire, vamos a ver lo que Dios quería hacer. Oye, mire, Dios quería atraer a las demás naciones a Dios a través de Israel. Oiga, mire, Israel tenía un llamamiento sacerdotal para ministrar a las naciones. Oiga, cuando los habitantes de otras naciones prestaban oídos, eran recibidos en la congregación del pueblo de Dios. Oiga, los judíos podían recibir a gente que no era judía. Sí podían recibirlo, pero ¿qué era lo que tenían que hacer? Circuncidarse. Podían entrar y adorar
Oiga, dice, cuando los habitantes de otras naciones prestaban oídos, eran recibidos en la congregación del pueblo de Dios. Oiga, si rechazaban los mandatos de Dios, Él hacía uso de Israel para destruirlos, como lo hizo con los cananeos. Y ahí está la cita, pero eso ya usted lo sabe. Israel debía ser el principal instrumento de Dios para alcanzar a todos los pueblos de la tierra, para dar el ejemplo, para cómo oiga bien esto. El plan de Dios era que toda la tierra se volviera a Él, porque toda la tierra le daba la espalda al Señor. Y Dios dijo, no, Israel me va a servir como ejemplo. Voy a confiar en Israel esta misión. Voy a confiarle a Israel esta encomienda. Voy a dejar que ellos atraigan a todas las naciones hacia mí, que sirvan como un imán. El problema está que Israel no lo hizo. La clave del éxito de Israel, oiga bien esto, para que Israel recibiera todas esas promesas, que eran sacerdotes, joyas preciosas, tenían que hacer algo, y no lo hizo. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Todas las promesas que Dios le hizo dependían de una importante respuesta de su pueblo. Oiga bien esto, les prometió hacernos un especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa, si ellos le obedecían en todo y guardaban su pacto. La obediencia, oiga bien esto, oiga iglesia, la obediencia ha sido el factor muy importante. Yo sé que usted es una iglesia nueva y que tal vez no ha nacido eso de la obediencia, pero estamos a punto, oiga bien esto, porque estamos en un nido de águilas. Estamos en un nido en el cual todo aquí se prepara. Oiga bien esto, aquí el que no está preparado es porque definitivamente no quiere. Estamos en una iglesia que está súper preparada. ¿Qué más nos hace falta? En la mañana veníamos de la prédica y me dijeron, hermano, yo tengo mucho que rendirle cuenta al Señor. Ya mi pastor cumplió conmigo, ya me preparó, ya me hizo un obrero listo solo para salir e ir a hacer lo mismo que Él vino a hacer en este lugar. ¿O no? Le dije, ya me enseñó cómo bautizar, ya me enseñó la palabra, ya me enseñó, todo ya me enseñó. Ahora, ¿a quién cree que Dios le va a pedir cuenta? Si yo no salgo, a mí. Por eso usted prepárese, porque después que yo me vaya, por ahí van a llamar a otro. Yo no sé si usted ya le oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero ser el siguiente. Señor, yo quiero que sea el siguiente en salir y llevar tu bendita palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, la obediencia trae bendición. Y la desobediencia trae consecuencia. Por eso, si usted es obediente a los mandatos que el Señor dejó, usted sin que nadie le diga nada, usted va a decir, yo estoy listo, aquí estoy, yo me voy a ir, heme aquí, papá, envíame a mí. Imagínense que Moisés, cuando Dios lo llamó, dice que él veía la zarza que se estaba ardiendo, estaba quemando, y se acercó, y cuando oyó la voz le decía, Moisés, y él dijo, heme aquí, Señor. ¿Será que nosotros respondemos así cuando Dios nos llama para un encargo? O decimos, mandar a otro. I'm not available right now. Yo no estoy disponible en este momento. Oiga, la obediencia ha sido siempre el factor clave para alcanzar las promesas de Dios. Vayamos a Génesis 22, 16, 18. Oiga, yo creo que alguien me ayude a buscar Génesis 22, 16, 18. Alguien más me ayude a buscar 1 Samuel 15, 22 al 13. Cuando lo tiene me dice a ver y vamos a dar la lectura en orden. Uno que lea primero y después el que sigue. ¿Lo tiene? Génesis 22, 16 al 18. Ayúdenme, hermano, si usted lo tiene rápido, porque pues no tenemos mucho tiempo. Y dijo, por mí mismo he jurado, oiga bien esto. Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga, ahora la pregunta es, ¿Dios cumplió su parte o no cumplió? ¿Y no de la simiente de Abraham nació Jesús? ¿Cumplió Dios su parte o no cumplió? Por eso que Él dice, cuando usted empieza leyendo ese texto, dice, por cuanto no has desobedecido mi voz, por mí mismo he jurado. Al final dice, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, si usted obedece la voz de Jesús, Dios le va a ser fiel, hermano. Si
usted obedece lo que Jesús le encomienda, el imperativo que él dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, usted va a ser bendecido. Abraham le creyó a Dios y fue bendecido, porque usted y yo, aunque usted no lo crea, la Biblia dice en Gálatas 3:9, dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Estamos aquí? ¿Alguien encontró la siguiente cita? 1 Samuel 15:22-13. Y Samuel dijo, se complace Jehová Oiga bien esto. tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los camellos. Hasta ahí nada más. Oiga bien esto. Ciertamente, dice la Biblia, que obedecer es lo más principal. Prestar atención a Jehová, eso es todo. Oiga, ¿qué es lo que el Señor le pide a usted y a mí, hermano? Oiga bien esto. Dios nos llamó, Dios nos santificó, Dios nos trajo de los confines de la tierra y ya nos limpió, porque usted y yo ya estamos limpios, ya somos salvos. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos que trabajar? Porque Dios nos mandó y dijo, vayan y prediquen la palabra. Ahora, oiga bien esto. La fe es la conformidad de la voluntad de Dios. Oiga, la fe es la conformidad de la voluntad de Dios. Si usted tiene fe, usted va a conformar a Dios. La obediencia es la voluntaria respuesta de la fe. Si usted obedece, es porque usted está respondiendo con fe. ¿Estamos entendiendo? La fe, la obediencia, oiga bien esto, la obediencia es la voluntaria respuesta de la fe. Oiga bien esto, la obediencia es la prueba de la fe. Estamos aquí. Si usted obedece, es porque usted tiene fe. Vayamos a Santiago 1:20. Uno que busque Santiago 1:20, otro que me ayuda a buscar Deuteronomio 6:24 y 25. Si lo tiene, léalo con voz alta, sin miedo, hermano, porque estamos aprendiendo, estamos enseñando, porque yo sé que es una iglesia. De aquí, hermano, oiga bien esto. De aquí van a salir gente que va a ir a predicar a todas las naciones, porque esa es la promesa. Usted no tenga miedo, estamos aprendiendo, imagínense que a mí me tocó el privilegio de ser el primero en salir y llevar la palabra. Al rato usted va a salir y va a decir, wow, todos tenemos que salir. ¿Lo tiene? Santiago 1:20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Ajá. Mas quiere saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, si usted tiene fe y no actúa, entonces ¿qué pasa? No está haciendo nada. La fe tiene que actuar juntamente con la acción. ¿Estamos entendiendo? Usted tiene que tener fe, usted tiene que creer en lo que Dios le dijo a Abraham. Y aparte de eso, ¿qué tiene que hacer? Actuar. Fe y acción. Porque si yo tengo fe y no tengo acción, entonces no estoy haciendo nada. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto es algo lindo, que yo sé que Dios va a hacer algo en usted. Yo sé que Dios va a poner esa necesidad, como la puso en mí, de ir y llevar su bendita palabra, de llevar y ir a preparar más hombres como me prepararon a mí. Ir y enseñar a otros guerreros a que sean punta de lanza. Estamos aquí. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 6:24 y 25? Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ajá, ahí le habla de qué? De poner por obras todo lo que le ha mandado. De actuar y hacer conforme a su bendita voluntad. Oye, mire, la obediencia, hermano, es la fe en acción. Así como sin fe, oye, mire, ¿qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero hoy déjeme decirle algo, que sin obediencia también es imposible agradar a Dios. Nosotros la mayoría nos enfocamos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero no nos damos cuenta que, como lo que leyó el hermano Andrés, que dice que Él no se complace en los holocaustos, que Él no se complace en los sacrificios, lo único que Él quiere es que obediencia. O sea que, oye bien esto, hermano, yo creo que aprendamos esto. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, sin la obediencia también es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe, y aparte de tener fe, tiene que obedecer. Fíjense, hermano, oye bien esto. Tal vez usted dirá, es que mi pastor ya no me quiere ver aquí, por eso es que me está mandando. Es que los hermanos ya no me quieren ver aquí, por eso es que me están mandando. No, el hermano no es el pastor.
Y vamos a ver, oiga, estamos viendo la misión de Israel. Tengo tiempo todavía para ver la misión de la iglesia. Estamos viendo la misión que se le dio a Israel, ¿verdad? Ahora vamos a entrar directamente a la misión. Oiga bien, la misión que se le dio a Israel se llama la misión centrípeta. Si no, buscan en los diccionarios qué es centrípeta. La misión que se le dio a la iglesia se llama misión centrífuga. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿se acuerdan que yo le dije que Israel no tenía que moverse de ahí del centro? Israel tenía que quedarse ahí en el centro y solo ser ejemplo, ser como un imán y atraer a las demás naciones hacia Israel. Todas las naciones tenían que venir a Israel. Esa era la misión centrípeta. La misión centrífuga, la que se le encomienda a la iglesia, a usted y a mí, ¿sabe cómo es? No es quedarnos ahí en el centro, sino desde aquí del centro, lo que es aquí, donde estamos, es salir hacia afuera. Por eso se llama centrífuga. ¿Están leyendo lo que pasó en Jerusalén? Si usted ha leído la Biblia, en Jerusalén dice que estaban todos ahí amontonados después de que fueron investidos del poder del Espíritu Santo y no querían salir, porque pensaron que el Señor ahí los quería en Israel. Vamos a ver la misión centrífuga, que es la iglesia. La iglesia, oiga bien esto, en ministerio intercultural, a la iglesia nunca, oiga bien esto, la iglesia nunca ha tenido oportunidades más grandes para ministrar el evangelio que las tiene hoy en día. Oiga bien, hermano, la iglesia hoy en día se está expandiendo como usted no se imagina. Y eso es señal de que la venida de Cristo está cerca, porque la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: y será cubierta la tierra, dice la Biblia, con su palabra, así como las aguas cubren la mar. Hoy en día todo el mundo sabe que existe Jesús, pero oiga, sí sabe, pero lo que usted va a ir a hacer es ir a explicarle lo que hizo Felipe cuando encontró al eunuco de Candace, que él iba leyendo Isaías 53, pero no entendía lo que ahí decía, y se arrimó Felipe movido por el Espíritu Santo y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: no entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ahora hay gente que conoce de Dios, pero no conoce los misterios que usted y yo conocemos. Dios nos eligió a usted y a mí y nos reveló misterios que nadie puede. Allá afuera mucha gente anhela decir eso que usted y yo tenemos y no lo tiene. Cuando usted vaya afuera, usted se da cuenta que hay gente que se conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero siempre falta algo. Siempre faltan cosas que Dios no les ha revelado, en el cual Dios ya se lo reveló a usted y a mí. Usted y yo tenemos un privilegio maravilloso, hermano. ¿Cuántos no quisieran conocer y entender lo que usted y yo sabemos? La pregunta es: ¿qué va a hacer con lo que Dios le entregó a su mano? ¿Qué va a hacer con el tesoro? Oiga, mire esto: el tesoro que se le fue ganado a Israel, como Israel no lo supo apreciar, ese tesoro fue quitado. Se lo quitaron a Israel y se lo traspasaron a la iglesia. Esa misión que se le dio a Israel, como Israel no pudo cumplir con su papel, se la quitaron y se la pasaron a la iglesia. Ahora la iglesia, oiga bien esto, está cayendo en el mismo error que cayó Israel. Israel se empezó a sentir que se había ganado el favor de Dios y que Dios le iba a obedecer en todo tiempo. Israel se empezó a sentirse más allá, se empezó a sentirse intocable, se empezó a sentirse de que Israel le daba órdenes a Dios, y la iglesia hoy en día se está sintiendo igual. Oiga bien esto, aquí alrededor, hermano, usted puede ver que la iglesia, que en vez de que más crezca, se está dividiendo. Eso no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, oiga bien, la voluntad de Jesús es que la iglesia, dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Porque antes de que Jesús se fuera al cielo, Él dejó encargado. Oiga bien esto: hoy en día la iglesia es más grande hoy de lo que usted jamás ha sido, de lo que jamás usted se imagine, lo que jamás ha sido antes. Oiga, aproximadamente unas 6.500 nuevas congregaciones de creyentes cristianos están brotando alrededor de todo el mundo. 6.500 iglesias se están fundando alrededor de todo el mundo. Así como usted ve aquí, hay gente misionera en la India, en el África, a todo alrededor del mundo. ¿Usted quiere ser parte de esa bendición? ¿Usted quiere ser parte? Salgamos a predicar la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser parte de esa bendición? ¿Qué tenemos que hacer? Ir y llevar la bendita palabra de Dios. Oiga, decenas de miles de creyentes se están añadiendo a la iglesia cada día. El pueblo de Dios es suficientemente grande en número como para que tenga realmente un impacto mundial por la causa de Cristo en esta generación. Oiga, hermano, 12 hombres, 12 apóstoles, porque acuérdense que hubo un traidor, y después la iglesia
75 personas. ¿Usted cree que usted y yo no podemos marcar la historia como lo marcaron los apóstoles? ¿Usted cree que usted y yo no podemos marcar la historia como lo marcaron aquellos hombres? Y vamos a ver, hermano, que esto de las misiones, oiga, yo quiero explicarle que las misiones nacieron directamente ahí en el reino de los cielos. La misión más grande, el misionero más grande se llama Jesús. Cuando él dijo, yo voy a la tierra a rescatar a los humanos, porque los humanos están perdidos, pero yo voy a ir y voy a ir a dar mi vida por ellos, voy a morir por ellos, porque usted y yo no agarré el ejemplo, seguimos el modelo de Jesús, seguimos los pasos del maestro. ¿Por qué no decir, Señor, yo voy a ir, no importa que aunque no tenga que comer, yo voy a ir, que aunque mis hijos tengan que aguantar hambre? El misionero más grande es Jesús. El misionero más grande que se despojó de su riqueza, se despojó de sus bienes, se despojó de su corona, la dejó y vino a nacer en un pesebre. ¿Por qué usted y yo no agarrar el ejemplo? ¿Por qué usted y yo no decir, Señor, si tú lo hiciste, ¿por qué yo no lo hago? Señor, si tú te importó morir por mí. Y mire, hermano, que Dios no lo está mandando tan lejos. Yo no sé si usted ha visto películas de misioneros. Si usted ha visto, hermano, yo no sé si ha visto, pero si no, réntese una película de misioneros ahí en la iglesia en español y dése cuenta cómo sufren los misioneros. Porque los envían a Asia, allá donde no tienen el privilegio de sentarse en una iglesia como aquí. Tienen que estar escondidos, tienen que estar en lugares, en cuevas. ¿Por qué? Porque no tienen la libertad de adorar como usted y yo tenemos. Dios no le está mandando que usted vaya a un país extraño. Dios lo está mandando a este mismo país. Dios lo está mandando, la visión es de que aquí en Carolina del Sur vamos a levantar y decir, ¿qué? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo si nada le va a pasar? Lo único que tiene que hacer es obedecer. Y va a ver, hoy en la mañana la palabra de Dios nos hablaba y decía, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que estés, la presencia mía estará contigo. Hoy en la mañana la palabra de Dios nos confirmaba y decía, hey, tú no estás solo, esfuérzate, no te acobardes ni te intimides, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. En la mañana nos estaba hablando el Señor. Yo no sé si usted pudo entender eso. Yo dije, wow, el Señor nos está confirmando a los que vamos a salir. La palabra de Dios decía, nunca te dejaré ni te desampararé. Porque la guerra no es tuya, la batalla no es tuya, la guerra es mía, dice el Señor. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Es solo decir, Padre, heme aquí. Si quieres usarme, aquí estoy. Lo mismo que Jesús dijo cuando vino a la tierra. Oiga bien esto. Hoy en día la iglesia está creciendo, pero también al mismo tiempo el número de personas que en todo el mundo no conocen a Jesucristo como su Salvador es también mucho más grande ahora. Nunca ha sido una época de dar a conocer a Cristo a las naciones. Oiga, todo verdadero creyente, no importa la edad que tenga, debe saber cuán importante es la iglesia para los propósitos de Dios. Para con los hombres, oiga bien esto, cada uno, cada miembro debe ser participante activo del ministerio intercultural de misiones de la iglesia. La demanda de estos tiempos requiere nada más y nada menos que la palabra, oiga, la palabra de Dios reclama. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia misionera. La misma iglesia en la cual usted y yo Dios nos puso. Lo más lindo es que Dios no nos puso en una iglesia muerta. Ahorita que yo fui para Maryland, platicaba con mi hermano, él tiene más tiempo en el evangelio que yo. Y me decía, mira, ustedes tienen un privilegio que yo no tengo. Yo en la iglesia donde me prepararon, jamás me dejaron hacer lo que ustedes hacen. Me sentía en envidia. El pastor, en vez de que me decía, ponte aquí al frente, le decía, bájate. Cuando el pastor miraba que yo llegaba con un montón de gente, me sentaba. ¿Por qué? Porque sentía celo. Pero usted, hermano, tiene un pastor en el cual en vez de que sienta celo lo apoya. Le dice, siervo, siga adelante. Siervo, que Dios lo use. Siervo, siga preparando. Siervo, métase al instituto. Siervo, haga esto, hermano. Tenemos un privilegio. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos no quisieran tener ese privilegio que usted y yo tenemos? ¿Cuántos no quisieran estar en una iglesia como la que usted y yo tenemos? Hay afuera gente que cuando oye que aquí se están levantando guerreros, se quedan hasta con la boca abierta. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que dar el ejemplo. Usted y yo, acuérdense que cuando llegamos a nivel y nadie salía a predicar. Hoy en día, en la mañana que llegamos, estaba otro grupo evangelizando. ¿Por qué? Porque usted y yo, como iglesia de Dios, estamos levantando a las demás iglesias. Le estamos dando el ejemplo. Lo mismo que Jesús hizo. Eso es la misión, oiga. La
discípulos. Oiga, miren, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Ayúdenme para que avancemos, porque me tengo que explicar mucho sobre la iglesia. Le traté de explicar lo que es Israel. Ahora me queda lo más importante, que es usted y que soy yo, porque usted y yo somos iglesia. Mateo 16, 18. Estamos hablando de las misiones. Y es algo lindo, hermano, porque Dios a todos, oiga, mire, dice el apóstol Pedro cuando predicó, dijo: esto es para todo el que creyere. Si usted es un hombre que cree, usted va a ser un misionero. Usted es un hombre que le cree a Dios, Dios lo va a usar. ¿Lo tiene? 16, 18, ¿qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Leyó Mateo 16, 18. Amén. Si se da cuenta, oye, mire, vamos a leer, dice 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Eso se lo dijo, acuérdense que después de que le hizo la pregunta que quién era Jesús, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque Pedro significa pedra, que es piedra en griego, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oye, mire, no dijo sobre Pedro, sino dijo sobre la palabra que confesó, sobre lo que él dijo, sobre esa confesión, o sea, sobre esa fe. Él dijo: edificaré mi iglesia. Oye, mire, yo voy a edificar. Jesús vino a edificar a la iglesia. Dice, oiga, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que las potestades de las tinieblas, las regiones celestes, no van a poder contra la iglesia. Oiga, ¿qué nos dio Jesús a entender por iglesia? Oiga, sabemos que iglesia no se refería a lo que surge al agua, no. Señala que cuando los creyentes están reunidos como iglesia, constituyen mucho más que un mero de grupo creyentes. Oiga, los miembros, oiga bien esto, los miembros que son usted y yo, recibimos individualmente dones, recibimos dones espirituales, lo cual permite que la iglesia, oiga, funcione unida para propósitos comunes como en el cuerpo de Cristo. Oiga, la iglesia está directamente relacionada con la segunda definición del reino de Dios, las actividades, oiga, y el reino de Dios en la tierra. La iglesia, oiga bien esto, no es el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, sino que representa este reino sobre la tierra. ¿Estamos entendiendo? Nosotros como iglesia no somos el reino de Dios, pero representamos el reino de arriba. La Biblia dice que somos ¿qué? Mayordomos. ¿Somos qué? Embajadores. Entonces, ¿qué es el trabajo de un embajador? Oiga, mire esto, el trabajo de un embajador es representar a su país, representar a su nación. Y usted y yo, como somos embajadores, ¿qué hacemos? Representando el reino de los cielos, representando el reino de Jesús. Por eso es que somos embajadores. Más adelante le voy a enseñar la cita. Oye, mire esto. La iglesia, oye, mire esto, hermano. La iglesia es representante del reino de Dios. Dice, sino que representa el reino de Dios sobre la tierra. Oiga, la iglesia ha de llevar a cabo la invasión que el reino de Dios está haciendo contra el reino de Satanás. Dos reinos existen: el reino de Satanás y el reino de Jesús. Usted y yo como guerreros, de usted y de mí depende que el reino de los cielos crezca o mengue. De usted y de mí depende que nosotros hagamos que el reino de los cielos crezca o mengue. ¿Estamos entendiendo? Porque la Biblia dice que Él nos dejó entregar las llaves del reino. Cuando usted no predica, usted está cerrando el cielo y está abriendo el infierno. Cuando usted va y le habla de la palabra de Dios a una persona, usted está rescatando más una vida de allá del infierno, y el reino de Satanás está menguando y el reino de los cielos se está haciendo más grande. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos nada? Satanás no. Oye, mire eso. ¿Sabe qué es lo que más Satanás hace? Perseverancia. Él no tira la toalla. Él ahí está todo el tiempo puchando a la gente: no, que tú no te vas, que tú eres para mí, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y la gente dice: no, yo estoy bien como estoy. Perseverancia. Él todo el tiempo está ahí. Y muchas veces nosotros tiramos la toalla la primera vez. Vamos a predicar y vemos que no pasa nada, tiramos la toalla. No, Dios quiere que usted y yo seamos perseverantes y estar perseverando. Oye, mira esto, hay gente que ya quiere cosechar y no hace nada. Hay gente que ya quiere ir a ver la cosecha y no
no ha sembrado nada. No siquiera ha ido a poner el grano, ni siquiera ha ido a poner la semilla de la palabra de Dios y ya quiere cosechar. Estamos entendiendo, usted tiene que ir a sembrar la palabra de Dios. Va a llegar el tiempo que esa semilla va a empezar a crecer y ahí va a empezar la cosecha. Por eso yo digo a los que están predicando, a los predicadores, hermano, yo los felicito en el nombre de Jesús. Siga hacia adelante, porque la Biblia dice: el que me confesare delante de los hombres acá en la tierra, yo le confesaré delante de los ángeles y del que está en el cielo. Qué privilegio es que Dios diga: ángeles, miren a Juan Pérez, ángeles, miren lo que está haciendo este siervo. Es un privilegio. Wow, los ángeles dicen: habla, lo que nosotros no podemos hacer, ellos lo están haciendo. Por eso que hoy bien los ángeles están viendo. Y ellos van cuando usted toca la puerta, y ellos están contentos a ver qué respuesta va a haber ahí en ese hogar. Ellos están contentos viendo cuando usted está impartiendo el mensaje, predicando al Mesías, predicando que solo Él es el camino, predicándole a la gente que no hay otro camino, porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. El único camino para ir al cielo se llama Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. Pero ¿cómo va a conocer la gente si no hay quien le diga? La gente piensa que es la religión, la gente allá afuera está pensando que es María, la gente allá afuera está pensando que son las obras. El que lo va a llevar al cielo se llama Jesús. Él le da su boleto, en el cual ese boleto se gana nada más creyendo en Jesús. Mira, esto está lindo. Yo sé que el hermano atrás estaba preparando, gracias hermano, porque eso es la iglesia. La iglesia es el centro y la iglesia tiene que salir al mundo entero. Hechos 1:8 es lo que dice, pero vamos a ir allá más adelante. Ahorita quiero que nos enfoquemos en los evangelios. Oiga bien esto. Dice que la iglesia es la punta de lanza que penetra en las tinieblas. Allá afuera en las tinieblas están, oiga bien esto. Yo no sé si usted sabía, pero hay reinos arriba que están guardando las oscuridades, las regiones celestes. Por ejemplo, en un país donde hay matanzas, donde hay violaciones, donde hay de todo, hermano. Oiga bien esto. Si usted ve con los ojos espirituales, sobre ese país está una nube negra de demonios que tienen poseído a toda esa gente. Pero cuando usted llega como punta de lanza llevando las buenas nuevas de salvación, por ejemplo, ahorita que está yendo a beber y usted empieza a decir: Padre, yo declaro que en el nombre de Jesús yo limpio esos aires que están contaminados y toda potestad demoníaca, Señor Padre, en el nombre de Jesús se va a ir fuera. Oiga bien, usted tiene poder. En su boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso que cuando usted dice: Padre, yo declaro que esas regiones celestes que están ahí, la potestad de Satanás, Señor, van a dejar libre a este pueblo. ¿Por qué creen que el pueblo está bien duro? Porque una nube negra de demonios está poseída por arriba. Y ellos traen a la gente como sus títeres, haciendo lo malo. ¿Saben qué son títeres? Como sus muñecos. No sé si usted alguna vez tiró al tiro blanco. ¡Pam! Cuando usted tiraba el tiro blanco, comenzaban los muñequitos a moverse de un lado para otro. Eso es lo que hace Satanás. Pero cuando usted va con la palabra de Dios, usted le dice: no, tenemos que salir de esa esclavitud. Oiga bien esto, la iglesia es la punta de lanza que penetra en las tinieblas espirituales de este mundo. Aún cuando la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. Mucha gente se confunde, piensa que la iglesia ya tiene alas. No, la iglesia no es perfecta, todavía tiene errores. Oiga bien esto. La iglesia no es perfecta, ni lo será nunca, hasta que Cristo retorne a la tierra. Dígale al que está a su lado: no tengas pena. No tengas pena, pero va a llegar el tiempo en que Jesús venga a la tierra y dice la Biblia que seremos tal y como Él es. Mientras estemos en esta, vamos a cometer errores. Mientras estemos en esta caparazón, van a pasar cosas. Pero tenga en mente de que va a alcanzar la perfección. Tenga en mente, por eso que, oye, mire esta iglesia, yo no puedo regañar ni puedo decir nada. Lo único que yo sí sé decirle es de que si usted está en este lugar, aproveche ese avivamiento. No lo deje pasar, porque cuando el avivamiento se va, es temporal. Muchas iglesias usted ha visto alrededor del mundo que hubo un tiempo que crecieron, se expandieron, pero que la gente que no creyó se quedó ahí. Por eso mi consejo es, hermano, métase al grupo de obreros y aproveche el avivamiento para que usted salga, mire, con esa bendición y no tenga que salir huyendo. ¿Estamos aquí? Vamos a ver algo aquí. Dice: Jesús habló acerca de la naturaleza. Oye, mire esto, de la iglesia por medio de las parábolas. Cuando Él dijo: el reino
El tema de la expansión y crecimiento es común en las parábolas. Oiga, Jesús comparó el reino y por tanto la iglesia con una red. ¿Qué dice en Mateo 13:47? Uno que use Mateo 13:47, por favor. Dice, una red que se echa en el mar con el fin de recoger peces. Mateo 13:47, si me ayuda. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Oiga bien, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Cuántos han pescado con una atarraya? ¿Sabe que Jesús mismo hizo esa comparación con la iglesia? Dice que la iglesia es una atarraya que tira la atarraya y trae peces de toda clase. Eso es la iglesia. Dice, una red que se echa en el mar con el fin de recoger peces. Un grano de mostaza, ahí mismo en Mateo 13:31-32. Retroceda un poquito. Otra parábola le refirió diciendo. Mire, si usted estaba conmigo leyendo, ahí está la primera parábola de la mostaza, la parábola de la levadura, y empiezan las demás parábolas, pero lea ahí la parábola de que está leyendo, la levadura. De mostaza, primero un grano de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Eso es la iglesia. Estamos entendiendo, eso es la iglesia. La levadura que está un poquito más abajo, la cual se echa en una gran cantidad de harina, pero leuda toda la masa. Cuando se mezcla en ella, 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto es la iglesia. Estamos teniendo esto es la iglesia. Ahora, ¿qué dice la semilla que se esparce para poder recoger una abundante cosecha? 13, 4 y 8. Retroceda una página. ¿Qué dice? 13, 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Oiga, eso es usted y yo. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y qué dice? Y dio fruto. ¿Cuál? A 100. ¿Cuál? A 70. ¿Cuál? A 30 por uno. Oiga bien, hermano, si usted y yo somos buena tierra, vamos a dar fruto. Y si lo somos, porque por eso que estamos aquí. Y si lo somos, por eso que nos hemos preparado. Y si lo somos, y el tiempo de Dios, usted y yo vamos a dar fruto. Dice amén, o no creen ni eso. Oiga, Dios quiere que una iglesia crezca en virtud de lo que es. La iglesia que Jesucristo tuvo en mente cuando dijo, edificaré mi iglesia, es un instrumento de la gracia de Dios, siempre en expansión y que crece por su propia naturaleza. La iglesia Dios no la hizo para que se quedara estancada. Por eso que usted puede ver la diferencia de esta iglesia a las otras. Dios, el propósito de Jesús al crear la iglesia, al establecerla, al edificar la iglesia, no fue de que la iglesia se quede en 4 paredes. El propósito de Dios mismo fue de que la iglesia creciera. Por eso que leímos las parábolas de que el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza que se echa y después crece como un árbol grande y hasta las aves vienen y anidan. Oye, estamos entendiendo. Dice que una de las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos antes de ir al cielo, ¿qué fue? Y ahí que vamos a concluir ya, porque el tiempo se está avanzando, hay mucho que enseñar. Yo tenía que enseñar más en el libro de los Hechos, pero a mí me llena de gozo que le he podido enseñar la misión que se le dio a Israel y la misión que se le dio a la iglesia. Ahora, oiga bien, dice Romanos que si Dios no perdonó al olivo real, ¿usted cree que va a perdonar al olivo silvestre? Que, oiga bien esto, el olivo real es un olivo grande. Él tuvo que desgajar una rama y nos injertó a nosotros. ¿Estamos entendiendo? Si Dios no perdonó al árbol, ¿usted cree que nosotros vamos a tener chance?
Si usted y yo no actuamos conforme Dios nos manda, Dios nos puede arrebatar esa encomienda y Dios puede crear algo más. Estamos entendiendo. Por eso, hermanito lindo, yo le pido al nombre de Jesús que usted empiece a orar y le diga: Padre, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Dios le va a decir: mira al norte, mira al sur, mira al oeste, mira al este, y hasta donde alcancen tus ojos, hasta ahí te voy a bendecir. ¿Estamos entendiendo? Porque eso fue la promesa de Abraham. Le dijo: agarra la arena, y agarró la arena, y así va a ser tu descendencia. Cuenta las estrellas del cielo, y empezó a contar y se confundió y no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Así van a ser los hijos espirituales que Dios le dé. ¿Estamos entendiendo? Ahora vayamos a Marcos 16:15. Eso es lo que yo le dije un ratito. Ayúdenme, vayamos. Vamos, uno que busque Marcos 16:15, otro que busque Hechos 1:8. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A un par de hermanos. A toda criatura. Oye bien esto, hermano. Si usted le cree a Dios, Dios lo va a llevar a una ciudad a preparar guerreros. Después de que usted trabaje, usted va a empezar a ver la cosecha, usted va a empezar a ver sus papeles, usted va a empezar a ver todo lo que usted necesita, y después Dios lo va a llevar a las naciones. Pero cuando, oye, mire esto, usted quiere cosechar, usted quiere tener sus papeles y no ha comenzado a poner sus manos en el arado. Estamos aquí. Amén. Dios no le va a dar nada si usted no trabaja. Dios le va a pagar si usted comienza a trabajar en su viña, porque el único que paga bien se llama Jesús. El que paga mal se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hay gente que, oye, mire esto, hay gente que piensa que en las cosas de Dios usted está perdiendo tiempo. Oiga, en el reino de los cielos nunca se pierde, siempre se gana. En el reino de los cielos usted jamás va a tener pérdidas como las tuvo allá cuando estábamos en Egipto. Yo tuve infinidad de pérdidas que querer hecho nada, pero en el reino de los cielos siempre se gana. Si usted quiere ser un ganador, créale al Señor. Usted quiere ser un campeón, trabaje en el Señor. Y aparte, oiga bien esto, cuando usted trabaja, cuando usted se esmera a trabajar en el Señor, Él le va a dar el paquete completo. Si no, verá la vida de su pastor. Si usted ha sido una persona que observa, no lo malo, porque Dios no lo mandó a estar juzgando a nadie, observe lo bueno. Dios no lo mandó a ser juez de nadie, sino a ver lo bueno, las virtudes, no a señalar, porque el único que señala se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. El Señor lo llamó a usted a observar lo bueno, y Él dijo: oye, mire lo bueno y aprenda. Yo me di cuenta que cuando llegó aquí no tenía sus papeles, tenía como nosotros, la licencia sí tenía. Y después me di cuenta de que cuando se fajó y dijo: a este grupo de hombres me los voy a preparar, les voy a dar lo que Dios me dio a mí. Y cuando yo dije, comenzó a cosechar. Y ahora lo que usted está viendo es parte de la bendición. ¿Quiere que Dios lo bendiga a usted también? Hay que trabajar. Hay que trabajar en el reino de los cielos. Yo no sé, hermano. Con Dios no se pierde tiempo, sino se gana. La palabra que Dios dijo, oiga, los discípulos estaban dispuestos a ir, pero cuando Él estaba a punto de dejarlos, definitivamente les dijo que esperasen hasta que recibiesen el poder necesario. Hechos 1:8. Oiga, en Hechos 1:8, vayamos ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien esto, el propósito del Espíritu Santo, oiga bien esto, el propósito del Espíritu Santo es de llenarlo a usted. Después de que usted sea lleno, usted va a comenzar a sentir una necesidad que, oiga bien, varones, con usted voy a hablar, porque oiga bien esto, si usted vio a los israelitas dejaban a las mujeres en la casa con los niños cuidándolos, y los varones eran los que iban a la guerra, no eran las mujeres, sino los varones. Lea la Biblia cuando Josué fue a conquistar las naciones en Canaán, dejaban a guardias para los niños, dejaban a guardias a las mujeres, y los hombres iban como punta de lanza cumpliendo los mandatos de Dios, conquistando. Pero hoy en día es diferente, la mujer es la que va adelante y el hombre atrás. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Si no, pregúntele a Gad y a las otras dos tribus que querían quedarse en casa. Vieron lo más lindo y dijeron: Moisés, aquí nos vamos a quedar, esta tierra queremos, nosotros nos gusta.
Digo, ok, yo se lo voy a dar. Les digo, pero si no van a ir con nosotros a pelear, no van a ir con nosotros a conquistar, no les vamos a dar nada. Si quieren, yo les voy a dar esta tierra. Vamos a darle al Señor y se la vamos a dar. Y les digo, van a ir con nosotros, pero su esposa y sus niños se quedan en casa y ustedes van a ir a la guerra con nosotros a pelear. Si no, la ira de Jehová vendrá sobre usted. ¡Ja! Los otros fueron a arrinconar a sus mujeres, a sus hijos y salieron a pelear. Igual los varones. Esta batalla es de hombres. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que el hombre es el que tiene que ir a predicar la palabra. El hombre es el sacerdote el que tiene que decir, hijita linda, llegó el tiempo que Jehová me llamó al ministerio, así que te vas donde quieras. Y la mujer, como es Sarita, va a decir, amén, mi Señor, yo voy contigo a donde tú vayas. Como dijo la otra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Así tiene que contestar una mujer que es de Dios. No decirle, si no me llevas a la pulga, te fregaste. Si no me llevas allá al mall, te fregaste. Ay, imagínense qué es lo que Dios le va a pedir cuenta a esa mujer. En vez de que le diga, varón de Dios, tómate tu jugo y vete a predicar. Varón de Dios, desayúnate algo primero y vete a predicar. ¿Estamos viendo? Es trabajo del hombre, no de la mujer. La mujer es para que se quede en casa cuidando a los niños. El hombre es el que tiene que ir a predicar la palabra, el que se tiene que fajar. Si no, dése cuenta que en la Biblia se habla de que es puro hombre. Pedro y de los demás apóstoles. Pablo y de los demás apóstoles. ¿O no? Se habla de una u otra mujer, pero casi más se habla de los hombres. Fíjense, algo que quiero compartir. Vayamos a Hechos 13. Ahí quiero concluir porque, hermano, esta enseñanza es grandísima. Pero yo traté de resumir todo lo más pronto. Oiga, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba, oiga, vamos a ver algo lindo y yo quiero que usted aprenda esto, porque fíjense que en Jerusalén, de Jerusalén tenían que salir hacia las demás naciones, pero Jerusalén no actuó. ¿Saben cuál fue la iglesia que actuó primero? La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, y esta iglesia es Antioquía, porque de aquí van a salir misioneros. Dice la Biblia, ¿lo tiene? 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en doble. No dice Jerusalén, ¿verdad que no? ¿Sabe dónde es Antioquía? En Siria. Ahí es Antioquía, no es Jerusalén. Pero de ahí, si usted ve al título de su Biblia, dice Bernabé y Saulo comienzan ¿qué? Su primer viaje misionero. El rato la historia va a contar de la iglesia del ministerio Rey de Reyes de Saluda. Salieron los primeros misioneros hacia tal lugar. La historia de aquí de Estados Unidos se cuenta de aquellos peregrinos que entraron en Plymouth, Massachusetts, y se bajaron del Flor de Mayo y llegaron a este país y hicieron a este país cristiano. Así se va a contar la historia de usted cuando diga, tal varón se bajó y su familia y llegaron a tal lugar y ahí trajeron a anunciar el reino de los cielos. Es glorioso dejar historia, hermano. Estamos aquí. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no dice Jerusalén, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto a Herodes el Tetrarca, y Saulo. 13:2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo, oiga, miren esto. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Oiga, hermano, yo quiero decirle algo. No se sienta mal cuando no lo llamen a usted aquí al frente. Glorifique a Dios. Usted diga, ya va a llegar el tiempo que también me llamen a mí. Porque no es el pastor, no es el hermano, no es tal persona que pone gracia en esa persona. ¿Es quién? Es el Espíritu Santo que le dijo a esos profetas, apartarme a Bernabé y a Saulo, tráiganlos acá al frente. Vamos a imponerle las manos, vamos a orar por ellos y les vamos a despedir para que vayan y lleven el evangelio. No habla ahí de Pedro, no habla de los demás apóstoles. ¿Habla de quién? ¿Quién era Bernabé? ¿Bernabé era apóstol? ¿Bernabé anduvo con Jesús? ¿Bernabé fue elegido entre los 7 diáconos? ¿Quién era Bernabé? ¿Quiere saber quién era Bernabé? Oye, mire esto, no se asuste cuando un nuevo, un Bernabé venga por ahí y diga, hey, yo voy a ir a un viaje misionero. Alguien que apenas está comenzando vaya a decir, yo voy a ir a un viaje misionero. Y van a quedarse nosotros, wow, si yo tengo años en la iglesia y no he podido venir a predicar a nivel. Estamos aquí. Es Dios que le está hablando.
Oiga bien esto. Oiga bien esto. No se encele cuando llamen a alguien acá al frente, sino glorifique a Dios por eso. Diga: Señor, ya vendrá lo mío. Porque no es el pastor, no es el líder, no es el ungido, no es nadie, es el mismo Espíritu Santo el que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para una misión que les tengo preparada. ¿Estamos aquí? Miren qué pasó ahí. Dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Y los despidieron. Pero usted dirá: hermano, yo no puedo ir a hacer misiones porque no puedo, no tengo esposo o no tengo esposo. Algo que sí, déjeme decirle de que usted, aunque no pueda ir, usted está colaborando en la misión. Cuando usted trae su ofrenda, cuando usted colabora, las hermanitas que trajeron sus primicias, aunque yo no sé si Dios lo va a llamar un día o no, pero Dios puede llamar al que usted menos se lo imagine. Lo que ellos están haciendo es estar sembrando en las misiones, y aunque ellos mismos no pueden ir a predicar el evangelio, pero están sembrando para que otro vaya y predique el evangelio. ¿Estamos entendiendo? No todos van a ser llamados. Si se cuenta aquí, el llamado no fue para Pedro, no fue para los demás, fue para quién. Bernabé, ¿sabe quién era Bernabé? ¿Quieren que le explique quién era Bernabé? Un ofertante, un ofrendador, que dice que cuando tenían todas las cosas en común, Bernabé, que también se llamaba José, que tiene Bernabé significa, vamos a la Biblia, se va a dar cuenta qué es lo que significa. Hechos 4, 36 y 37. Bernabé, que significa hijo de consolación. Cuando lo tiene me dice: amén, hermano, ayúdame para que avancemos. ¿Qué dice? 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies. Oiga bien esto. ¿Quién era Bernabé? Era alguien que trajo lo que había vendido de su propiedad. Era un ofrendador. Era alguien que vino. Oiga bien esto. Ahí es donde usted empieza a conocer quién era Bernabé. Bernabé no lo va a encontrar más atrás, ni lo va a encontrar en los evangelios. Bernabé lo encuentra hasta aquí, porque dice que era un varón levita de Chipre. ¿Estamos entendiendo? Pero más adelante usted lo ve como misionero. ¿Estamos entendiendo? Más adelante usted lo ve como un misionero. Entonces, ¿sabe qué pasa aquí? No se preocupen, porque si Dios, usted no obedece la voz de Dios, si usted no quiere salir, Dios va a usar a otro Bernabé. Y eso es triste. Eso es triste, que usted tanto tiempo en la iglesia, bien preparado, instituto, ganó su anillo, está en la universidad, y que a lo último ya me ganó otro Bernabé. Que el Espíritu Santo diga: apartarme a Bernabé. Yo sé, mi hermano, el trabajo es para usted. 13:4 lo tienen. Hechos 13:4. Ellos, ayúdame porque hay mucha Biblia. Ay. Lo tienen. Hechos 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. ¿A dónde era Chipre? ¿Se acuerdan quién era de ahí? Bernabé, no sé. ¿Sí se acuerdan que lo leímos? Ahora, oiga bien esto. Y llegados a Salamina, oiga bien qué pasó. Anunciaban la palabra de Dios en, que eran las iglesias. Tenían también ¿a quién? A Juan. ¿Quién era este Juan? El que tiró la toalla. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Él fue el que tiró la toalla y dijo: oiga bien esto, oigan misioneros, cuando usted salga van a haber momentos en que van a tener que pasar necesidad, van a haber momentos en que van a tener que pasar escasez, pero también van a haber momentos de bendición, porque el apóstol Pablo decía: sé vivir humildemente, sé vivir escasamente, pero también sé tener las manos llenas. Lo que pasó que Juan Marcos, cuando vio la necesidad, dijo: yo ni loco voy a la misión, me regreso. Por eso que su esposa o la que va a ir con usted a hacer la misión, o su compañero, cuando diga eso, diga: Juan Marcos ya te está rajando, aguacatones no quiere el Señor quiere gente que se fague, el Señor quiere gente que se ponga en la brecha. ¿Sabe que Juan Marcos quiso ir después a la siguiente viaje misionero? Y no lo dejaron. Hubo una discusión entre Bernabé y Saulo.
Entonces ahí es cuando aparece Silas. ¿Estamos entendiendo? Por eso que usted, si va a haber una misión dispuesto a lo que Dios le dice, oiga bien, Dios tiene promesa. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Te voy a dar lo que necesites. Por eso que Dios nos ha probado hoy en día. Y Dios nos sigue probando hoy en día para ver si usted de verdad vive por fe o vive por plata. ¿Estamos entendiendo? Porque cuando Dios lo llama pastorado, un pastor vive por fe, no vive por lo que gana. No vive qué tal si uno le dan o qué tal si mañana sí le dan. Oiga, ¿me están entendiendo? Y por eso es que Dios nos ha hecho ver si usted de verdad depende del billete o depende de la fe. Dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. ¿Estamos entendiendo? Por eso que muchos no se animan ni se atreven. ¿Quién va a querer ser pastor? El problema está que va a haber un tribunal que se llama el tribunal de Cristo. La salvación, si usted no predica, no la va a perder. Usted va de salvo ya. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor en Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Antes todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Ahora, el problema está que usted y yo vamos a comparecer en un tribunal donde vamos a recibir recompensas según lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. ¿Quién no le gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Y esos regalos no van a ser cualquier cosa, van a ser eternos. Oiga bien esto, que allí en el reino de los cielos existe jerarquía. ¿Saben qué es una jerarquía? Es que está el primero, el comandante, el teniente, el subteniente, y está el capitán, y después el sargento, después el cabo, y así me lo está. Estamos entendiendo. Por eso que ser pastor, un pastor va a recibir tremenda recompensa. ¿Usted cree que es trabajo, es en vano aquí sudar la camiseta, es en vano estar aquí predicando? No, nada es en vano del Señor. Por eso que si usted acepta ese reto, Dios lo va a bendecir de gran manera. Vayamos a 13:13. Habiendo zarpado de Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué dice? Volvió a Jerusalén. Se rajó. Dijo, yo me voy para Jerusalén, si allá tuve mi maestro, allá me enseñaron, me voy de regreso a Jerusalén. Oiga bien eso, oiga bien. El que diga, yo me voy de regreso a saludo, mejor me voy allá a sentar otra vez. Mejor me voy allá porque aquí no miro nada. Juan Marcos. Pero aquel valiente va a decir, no, nosotros seguimos para adelante. Pablo y Bernabé siguieron abriendo brecha, eso fue en su primer viaje misionero. Pero Juan Marcos dice que no, yo me voy para Jerusalén. Dios no quiere gente rajona. Dios no quiere gente aguacatona. Dios quiere, dice la Biblia, dice que los valientes, ¿qué? Arrebatarán el reino de los cielos. Solo los valientes. ¿Y quiénes son los? Usted y yo. Porque por valientes estamos aquí. Pero Dios exige más que esa valentía. Oiga, lo que Dios nos está llamando es un reto. Yo sé que ahora usted, ¿quién se arrepiente de ser salvo? ¿Alguien se arrepiente de ser salvo? ¿Se puede decir? ¿Alguien se arrepiente? No, ¿quién se va a arrepentir? Sabiendo las tremendas bendiciones, imagínense que ¿por quién se va a arrepentir? Al contrario, glorifica a Dios y dice, Padre, gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz. Así mismo va a decir cuando usted acepte este reto. Cuando usted acepte este reto y usted empiece a ver que lo que hizo fue lo más lindo que pudo hacer en su vida, te va a decir, Padre, gracias que me escogiste a mí. Usted no se va a arrepentir de ese llamado que Dios tiene para usted. Oiga, ahora lo que yo quiero explicarle, no crea que donde quiera que usted vaya va a ser calidad. Van a haber partes donde va a ser maravilloso, va a ser multitudes, pero va a haber partes donde unos pocos van a recibir. ¿Estamos entendiendo? Si usted lee los hechos, se da cuenta. Pablo llegaba en unas ciudades y impactaba a la gente. Y en unas ciudades donde un par creía en la mesa. Leamos 13:43. Leamos el 42. 13:42 de los hechos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, oiga, los gentiles le rogaron, oiga, a Pablo y a Bernabé, ¿qué les dijeron? De reposo, de que les hablasen de estas cosas. Oiga, hoy fuimos a enfrentarnos a un mormón y conoce Biblia, porque los que iban conmigo era Ever y Marcelo, y se dieron cuenta de que este señor conocía la Biblia, conoce la Biblia, pero hay cosas que no conoce. Cuando le hablamos del rapto y dice, bueno, ¿qué es eso? No tengo ni idea, pero me lo llevé a Corintios, donde dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio no
cosa que lo entiende a través del Espíritu Santo. Le dije, es un misterio y yo si se lo voy a decir de un solo no lo va a entender. Déjeme enseñarles, usted me deja enseñar, nosotros estamos aquí para enseñar. Me digo, ok, las puertas las tienen abiertas cuando quieran venir. ¿Sí me están entendiendo? Hay cosas que la gente sabe, pero no sabe todo lo que usted y yo sabemos. Lea esto de esto. Cuando Pablo llegó, le dijo, vengan mañana. Oiga bien esto, lo que le dio en el 42, que dice el 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que ¿qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi, oiga bien esto, hermano, hay un avivamiento grande. Un avivamiento grande, dice, en el día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es maravilloso. Pero si usted se da cuenta, vayamos ahí mismo a 14:24, ahí termina su primer viaje misionero. Si usted se da cuenta, lo tiene. 14:24, ahí es donde Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje. ¿Qué dice? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de ahí navegaron a ¿dónde? Antioquía. ¿Se acuerda que de ahí fue que partieron la primera vez? Partieron de Antioquía y regresaron a Antioquía. Oiga, ahora yo lo que quiero que le quede claro, hermano, oiga, ¿qué es el propósito del Espíritu Santo? Porque la Biblia le llama el libro de los Hechos, al libro que ustedes estamos leyendo, el libro de los Hechos. Pero muchos también le llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que ahí pasó, todo lo hacía el Espíritu Santo. Usted ha leído que dice que el Espíritu Santo apartó a quién? A Bernabé y a Pablo. El Espíritu Santo fue el que llevó a quien, a Felipe, junto a aquel carro del eunuco de Candace. El Espíritu Santo fue el mismo el que lo movió y le dijo, háblale a esta persona. Después que lo bautizó, fue el Espíritu Santo que lo movió otra vez, se lo llevó a otro lugar. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Ahí mismo en Hechos 17:6. Oiga, esa es la misión de usted y mía. La misión de usted y de mí es trastornar al mundo con el Evangelio. ¿Lo tienen? Pero no hallándolos, trajeron a Jesús y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Oiga, ¿qué era lo que gritaron? Estos que trastornan el mundo entero, ¿qué dice? Han venido. Ajá, y sí se da cuenta, porque cuando usted va a predicar hay gente que dice, wow, aquellos de salud, aquellos que están ahí como locos ya llegaron acá. ¿Están teniendo así lo mismo que van? Eso es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es trastornar el mundo entero con la palabra. Vamos a concluir, hermano. Mire, yo quiero darle una cita. Oiga, Israel era el pueblo de sacerdotes, de ministros del Señor, pero eso fue quitado y se lo pasaron ¿a quién? A la iglesia. Ahora saben que ustedes y yo somos los nuevos ministros y los nuevos sacerdotes del nuevo pacto. Ellos eran del antiguo pacto, pero como no lo supieron agradecer, ahora usted y yo somos ellos. Vayamos a la Biblia para que se me quede viendo, ¿será que es cierto? 2 Corintios 5:19. 2 Corintios, ayúdenme porque el tiempo, hermano, va avanzando como todos se imaginan. 2 Corintios. 2 Corintios 5:16 y 19. Amén. ¿Lo tiene? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún y a Cristo conocimos según la carne. Ya Me está ayudando a leer, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sin Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocimos así. Oye, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice? El ministerio de la reconciliación. Esa encomienda se le dio a usted. A usted se le dio un ministerio de reconciliar a la gente que está allá afuera con Dios. Lo que hizo Jesús. Jesús nos vino a reconciliar a nosotros con el Padre, y eso es el trabajo de usted. 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, oiga bien
el Señor. Llevarle la palabra. Estamos aquí. Vayamos a 1 Pedro 2:15, que ya usted se lo sabe de memoria este texto. ¿Lo tiene? 1 de Pedro 2:9. Más, ¿qué dice? Oiga, mira esto. El sacerdocio que usted y yo vimos que era para Israel es para la iglesia ahora. Ahora usted y yo tenemos que ministrar la palabra. Más a vosotros, ¿qué? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais, oye bien esto, usted y yo que no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a concluir Apocalipsis 1:6. Para que usted se dé cuenta, hermano, y sepa quién es usted. Usted es un sacerdote, un ministro del nuevo pacto, lo que era Israel. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo quiero concluir Romanos 11:6. Romanos 11:6, cuando lo tiene, ayúdeme. Romanos 11:6. Amén. El tiempo estaba en Romanos 11:6. ¿Qué dice? Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Oiga, mire, vayamos ahí mismo a 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, si algunas de las ramas, oiga bien eso, ahí quiero que se enfoque. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su, oiga bien eso, ahí quiero que se enfoque. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, o sea, usted y yo, por la fe estás en pie. No te, oiga bien esto, no te ensoberbezcas, sino que dice, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los dice con los que cayeron, pero la bondad para quién, para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué dice? Tú también serás cortado. Ahí nada más quiero concluir. Póngase de pie, vamos a orar, hermano, porque el tiempo se va avanzando. Y yo quiero que, hermano, si usted acepta un reto con el Señor, miren, yo sé que no muchos lo van a hacer, pero yo quiero pedirle a la iglesia que pase acá al frente. Vamos a comprometernos con el Señor a trabajar, a no cometer el mismo error que cometió Israel, de dar testimonio, de ser ejemplo a las naciones. No, usted y yo nos vamos a comprometer con el Señor. Yo sé que lo hemos hecho, pero yo quiero que pase acá al frente y vamos a elevar una oración en el cual el Espíritu Santo le va a hacer sentir esa necesidad que usted y yo sentimos, porque, hermano, esto no se obtiene. Oiga bien esto, lo que yo siento, lo que los predicadores sienten, aquellos misioneros que se van, no importando que van a